Hemos tenido una aventura muy bonita como iglesia, donde hemos ido a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis, y esta ha sido una aventura bonita para mí como cristiano, como pastor, no se diga, de poder analizar la Escritura y ver cómo la Biblia está llena de historias que nos enseñan, donde podemos reflejarnos a nosotros mismos, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, nuestros intentos a veces de triunfar en la vida sin Dios, y vemos que fracasamos, que nos topamos con pared, que desobedecemos a Dios y que la paga del pecado trae consecuencias a nosotros. Y hemos aprendido tanto, y ahorita vamos a continuar la historia donde nos quedamos la vez pasada. En el libro de Reyes, la historia de los reyes de Israel es interrumpida por la vida de dos gigantes de Dios, de dos profetas enormes de la fe. Uno se llamó Elías, que fue un hombre, como dice la Filmina, un hombre fiel en tiempos de infidelidad, un hombre que decidió seguir a Dios y obedecer a Dios en momentos en que nadie lo hacía. Si somos honestos, vivimos en tiempos donde la gente, pocos son los que buscan de Dios. Jesús dijo que ancho, grande es el camino que lleva a la perdición, un camino en el que te pierdes, en el que no sabes dónde andas, en el que no sabes cuál es el propósito de la vida, en el que constantemente te enfrentas con fracasos de tus propios pecados, de intentar salir adelante sin Dios y fracasas. Dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos tristemente son los que van por él, pero angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan, dice la Escritura. Dios quiere hombres y mujeres valientes que deciden hacer lo correcto, no hacer lo que es popular o lo que todo el mundo hace. Hacer lo que todo el mundo hace es fácil, hacer lo que es correcto requiere tener un fundamento firme en querer obedecer a Dios. Y Elías fue uno de esos hombres. Déjame decirte que había un rey que se llamaba Acab, era un rey del reino del norte. Y dice en Primera de Reyes 16, 29 al 33 que Acab reinó durante 22 años y que Acab desobedeció a Dios y cometió más pecados que todos los reyes anteriores. La Biblia nos dice que se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. ¿Han escuchado hablar de ella? Jezabel. Y dice que era hija del rey de los Sidonios. Los Sidonios era un puerto muy importante en la antigüedad, en el mar Mediterráneo, donde son los famosos fenicios. Y eran muy famosos en la corta de árboles, en los cedros del Líbano eran famosísimos en todo el mundo. Y era un rey que tenía recursos económicos y por lo mismo que comerciaban con los árboles, adoraban, tenían un culto de la fertilidad, adoraban al Dios de la fertilidad, porque mientras más árboles y más fertilidad y más cultivos había, mejor calidad de vida tenían, y solamente adoraban a esos dioses para obtener algo a cambio, pero a esos dioses no les importaba si tenías un buen matrimonio o un mal matrimonio. Si eras un buen padre o eras una buena madre, no importaba. Todo lo que importaba era que tú sacrificaras a esos dioses, les fueras a echar sus humitos de incienso, que sacrificaras toros, ovejas a esos dioses y tenías la bendición de ellos para que te fuera bien. Y creían en multitud de dioses. Y Jezabel, al casarse con Acab, empezó a traer esa doctrina, esa enseñanza a Israel. Y dice la Biblia que terminó el mismo rey Acab adorando a Baal. Baal significa Señor. En la Biblia solamente hay alguien que es Señor. Señor significa que es amo y dueño de la vida. Nuestra vida es corta, la muerte es segura. Un día vamos a morir. Nada de lo que tenemos va a permanecer. Y el único que es Señor de la vida, que decide hasta cuándo vivimos, que nos dio aliento de vida en nosotros desde que éramos bebés y nos dio la vida, es Dios. Él es el único que merece ser llamado Señor. Pero Jezabel creía en otros dioses llamados señores falsamente, y tristemente trajo toda esa desviación al pueblo de Dios. Y dice que Acab construyó en Samaria un templo y un altar para ese Dios. También es una imagen de la diosa Astarte de la fertilidad, con lo que hizo enojar a Dios, y dice la Biblia que más que todos los reyes que fueron anteriormente. Qué importante es que nosotros, ustedes que se bautizaron hoy, lo que hicieron fue
decirle a toda esta congregación: yo he decidido seguir a Jesús y me identifico con que Él fue sepultado, derramó su sangre por mis pecados y resucitó y vive para siempre, y me identifico donde yo quiero morir a mi vieja manera de vivir y caminar en una vida nueva. Qué importante es que su decisión no sea una decisión de un ratito o de un momento, sino que sea una decisión de ahora y para siempre, una decisión de ser fieles a Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, y que no se volteen ustedes a levantar en su vida dioses que no son dioses. No levantemos al Dios trabajo, al Dios dinero, al Dios pecado en algún área de nuestra vida, que lo ponemos en primer lugar en vez de a Dios. Y vemos que esto hizo enojar a Dios, pero también trajo mucho dolor. La Biblia nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Que el pecado nos esclaviza, que el que hace pecado esclavo es del pecado. El pecado significa romper las leyes de Dios, significa errar el blanco, como cuando disparas una flecha y no le das al blanco que Dios quiere que tú apuntes tu vida. Dios tiene un plan para nuestras vidas y lo obedecemos. La Biblia nos dice que hay honra y vida en guardar los mandamientos de Dios, y que los que se alejan serán, dice el Salmo 1, que son como la paja que se lleva el viento, no permanecen. Y Acab trajo mucho dolor al pueblo, y hay una reflexión ahí con Jezabel. Fíjate bien con quién te casas o con quién estás. Acab llevó a toda su familia y al pueblo lejos de Dios. Para mí es triste, sobre todo para los jóvenes, que a veces hay jovencitas o jovencitos que sus padres son cristianos, que les hablaron de Dios, pero que al crecer se enamoraron por alguna muchacha que era bonita. Tenemos ojos, no somos de palo, como decimos, o de piedra, y podemos sentirnos atraídos por alguien que a lo mejor no compartimos los mismos valores y principios. Y el apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 6 que no nos unamos en yugo desigual con aquellos que no creen y no se someten a Dios. Mira, hay un dicho que siempre repite mi esposa, que le enseñaron sus papás, que dice: abre bien los ojos antes de casarte y ya después ciérralos. Pero antes de casarte es muy importante ver los valores de la persona con la que te estás casando. Si es una persona que sus ojos voltean a ver otras mujeres, o si es una mujer que respeta y ama a tu familia, todo eso tienes que verlo. Pero lo más importante que ver es ver que sea una persona que ame a Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos una bola de problemas. Tenemos una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo nos dice que los que se casan van a pasar problemas y tener aflicción. Y sabes que los dos enemigos más grandes del matrimonio son el egoísmo y el orgullo. El egoísmo es cuando solamente pienso en mí y no me importan tus deseos, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, solamente es lo que yo quiero y busco controlarte e imponerlo sobre ti. Y el egoísmo, el orgullo es que yo siempre tengo la verdad, siempre tengo la verdad y siempre tengo la verdad, y nunca voy a reconocer que tú puedes tener la verdad en ocasiones. Nunca te voy a pedir perdón, y pedirte perdón está difícil porque soy orgulloso. El orgullo y el egoísmo son los grandes enemigos de las relaciones humanas. Cuando venimos a Jesús, necesitamos humildad. Necesitamos reconocer que nuestra vida como la estamos llevando no nos ha llevado a nada. Que lejos de Dios nada somos. Había una frase que vi esta mañana de Charles Spurgeon, un gran predicador, que decía: aquel que tiene humildad tiene un concepto adecuado de sí mismo, porque en realidad nada somos y necesitamos tener humildad. ¿Qué dijo Jesús? Que es más fácil que entre un camello que se agacha, ¿no?, en el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de Dios. Y Jesús no está dejando fuera a los ricos, sino está dejando la actitud de aquellos que se creen autosuficientes. Cuando tú dices: yo no necesito a Dios, eso de la religión, no, eso, mano, es para viejitos. Primero vivo la vida y después ya me arrepentiré ya que esté grande, pero mientras hay que echarle vuelo al hilacha, dicen. Y en realidad se están perdiendo de tantas bendiciones. Están dejando una relación aquí, otra allá, a veces un hijo acá, otra hija allá. ¿Por qué? Por la falta de la dirección de Dios en sus vidas. Es muy importante que nosotros
nos juntemos con personas que una de dos, o vamos a ayudarles a ser mejor, o personas que nos van a ayudar a ser mejor. Personas que te van a ayudar a crecer en tu fe, o personas que se encuentran en lo más feo del pecado, pero que tú puedes tender tu mano y decir, Dios te ama y Dios puede cambiar tu vida y Dios te ofrece algo mejor. Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Te ayudo, te invito a la iglesia, te invito a mi grupo de vida para estudiar la Biblia. Pero si van a ser personas que te van a jalar a hacer el pecado, aléjate. Más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó, dicen. Y en el matrimonio es lo mismo, eso le pasó a Acab. Pero quisiera reflexionar en una historia. Dice la Biblia que el profeta Elías le anunció a Acab que no iba a llover por varios años. Déjame decirte, voy a ir al primer punto que vemos en esta historia, que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 16. Jezabel, la esposa del rey Acab, odiaba a Elías. Lo odiaba. ¿Por qué lo odiaba? Porque ella creía en multitud de dioses de la fertilidad. Y Elías la confrontaba a ella diciéndole que lo que ella creía era falso y era errado. Que solamente existe un Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe. Y que todo lo demás, el trueno, la lluvia, son fenómenos naturales que no son dioses. Y que Dios quiere nuestro corazón, nuestra integridad, que nuestra vida sea recta y agradable a Él. A Jezabel no le gustaba eso. Y ustedes que se bautizaron en este día, y también nosotros en la congregación, es importante que tengamos un concepto correcto de qué significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús a veces es tomar el camino angosto en el que los demás no van. La palabra de Dios nos dice que a la gente que no está aún en Cristo, les parece cosa rara que nosotros no vivamos como ellos. Que no vayamos quizá cada fin de semana a bailar a un club, porque sabemos que no es un ambiente sano, que es un ambiente donde abunda el pecado. Que quizá no celebremos ciertas fiestas o vayamos a ciertas cosas. Y no estoy hablando de los testigos de Jehová que prohíben cumpleaños y eso. Estoy hablando de ambientes que son pecaminosos. Y dice la Biblia que les parece cosa extraña, como si algo raro no sucediera. Porque no hay comunión, esa luz que está en Cristo con las tinieblas de aquellos que aún no han visto a Jesús. Entonces es importante que sepamos que Elías, que fue un hombre fiel en tiempos de infidelidad, fue rechazado y le costó hacer lo correcto. Déjame decirte que tú también serás rechazado por algunas personas. Y es importante que cuentes el costo. El Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el pecado en nosotros, somos pecaminosos. Muchas veces alguien nos hace algo y tenemos ganas de desquitarnos, tenemos ganas de pegarle a la persona o tenemos ganas de decir una mala palabra del enojo. Pero cuando nos sometemos a Cristo y dejamos que Él reine en nosotros y que tome control de nuestra mente y corazón, nos negamos a nosotros mismos. El fruto del Espíritu de Dios, la evidencia de Dios en nosotros, es paz, es paciencia, es benignidad y a veces nos dejamos controlar por la carne. Pero cuando tú decides vivir una vida diferente, vas a ser rechazado por algunas personas. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y Jesús dijo, y cualquiera que poniendo su mano en el arado, ¿qué significa? Nosotros no vivimos en una sociedad de agricultura, pero en la Biblia sí. Mucha gente para ganar el pan, para trabajar, era arar el campo, sembrando semillas para poder cosechar. Y Jesús dijo que si tú comienzas la vida cristiana diciendo, Señor, vale, yo quiero seguirte. Yo sé que he pecado contra ti, sé que he fallado, pongo mi mano en el arado, Señor, y voy a trabajar en tu obra y sembrar una vida de rectitud siguiéndote y amándote a ti, porque tú lo diste todo por mí. Y la Biblia dice que si pones tu mano en el arado y miras hacia atrás, como diciendo, ay, como que ya está medio difícil este trabajito. Ay, mira, mis amigos se están allá divirtiendo. Yo soy el único que estoy aquí arando. Ay, se me hace que me eche un descansito y mejor me voy con mis amigos. La Biblia dice, no es digno de mí. Cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí. Por eso yo les animo que ustedes sean de aquellos que permanecen. Yo le doy gracias a Dios por mis padres. Mi papá le estudió para ser sacerdote católico.
Mi mamá judía no creía en Jesucristo ni creía en el Nuevo Testamento de la Biblia para nada. Pero un día tuvieron un encuentro con Cristo, donde decidieron y se dieron cuenta que Jesús es vida, que Jesús es relación con Dios y no religión. Y ellos decidieron seguir a Jesús. Y aunque mi papá ni mi mamá fueron pastores, mi papá fue abogado, yo también por eso estudié la carrera de leyes, mi mamá fue maestra de idiomas, toda su vida siguieron al Señor. Y yo le doy gracias a Dios de todo lo que Dios me guardó al estar en Cristo. Jóvenes, valoren a sus padres y los traen a la iglesia. Si están ustedes en Cristo, denle gracias a Dios, porque el fundamento que sus papás les están dando es un fundamento tan importante que les va a dar sabiduría para que si ustedes toman la Biblia, como dice el salmista, como una lámpara que alumbra tu camino para no equivocarte, para no pasar por el hoyo donde te vas a caer, si sigues la palabra de Dios y te aferras a ella, Dios te va a librar de muchísimos problemas innecesarios. Por eso es importante, le doy gracias a Dios por la vida de mis padres. ¿Y sabes qué? Hay un dicho que dice, seguir a Cristo no es fácil, pero yo digo, es mucho más fácil que no seguirlo. No seguir a Cristo es enredarte en un montón de problemas y vivir una vida vacía. Si sigues a Jesús, será rechazado por algunos. Mira lo que dice el 2 de Timoteo, el apóstol Pablo. Todos los que quieren vivir una vida de piedad, piedad significa una vida de fe, sometida a Cristo, haciendo lo correcto. Dice en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Tendrán una fiesta continua? En el corazón sí, correrán ríos de agua viva, dice la Biblia. Pero dice, padecerán persecución. Será rechazado, ay, el aleluyita, ¿no? Y ya se metió a la religión y mira, le lavaron el coco wash, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no viene a las fiestas con nosotros, ya no es, ay, qué santurrón te volviste, qué fanático. Sí, vas a padecer críticas, ay, ya te cambiaron de religión, hiciste esto, hiciste el otro. La Biblia dice en Mateo, Jesús dijo en 5:11 al 12, bienaventurados, bien te irá, serás bendecido por mí, dice Dios, son cuando por mi causa los insulten y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Más vale que sea mintiendo, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro que si alguno sufre por ladrón o por tranza, te debe dar vergüenza. Pero si sufres porque eres cristiano, porque eres seguidor de Jesús, que bien haces porque estás siguiendo los pasos que Jesús te dejó, porque Jesús pasó por lo mismo. Entonces dijo Jesús que seremos ¿cómo? Si nos insultan y critican. Bienaventurados. Yo estaba en la preparatoria y ya había decidido seguir a Cristo en mi juventud. Y yo estaba impresionado con el amor de Dios. No le veía nada de diversión a las cosas que mis amigos hacían o lo que querían probar o lo que querían hacer. Y yo de verdad estaba emocionado de conocer a Dios y de saber que Dios me amaba. Y que pasara lo que pasara, el Señor tenía mi vida en sus manos. Y yo compartía de Jesús con personas en la preparatoria. Y era un muchacho bastante normal, me encantaba hacer pesas. A los 15 años empecé a hacer pesas, nunca hice pesos, pero hice pesas. Y empecé a hacer halterofilia porque el dueño del gimnasio entrenaba en las Olimpiadas, no en las Olimpiadas, pero representando al equipo olímpico mexicano. Y me gustó mucho eso, pero cada vez que tenía la oportunidad hablaba de Cristo. Y yo no sabía que yo iba a ser pastor, ni quería ser pastor, porque ser pastor es un problema, porque es difícil agradar a 200, 300, 400 personas que tienen diferentes expectativas de uno. Pero el Señor me llamó y es un privilegio servirle. Y cuando estaba allá me dice mi hermana Mónica que conocí a una persona que se había entregado a Cristo. Dice, tu hermano me hablaba de Cristo en la preparatoria, le dijo. Dice, le decíamos el alucinado. Y yo por dentro, ¿de veras que te decían los alucinados? Le digo, pues yo nunca me enteré. Le dije, qué bueno. Quién sabe, a lo mejor decían este chavo, ¿no? En vez de irse a la pachanga o al club o al antro, como decían, está bien alucinado porque nos habla de Dios, ¿sí? Te van a criticar. ¿Y eso qué? A veces algunos están, sus matrimonios súper rotos, siendo infieles, como dicen en México, poniéndole el cuerno a la esposa una y otra vez como si nada, sin importarles, trayendo sufrimiento a la familia, a los hijos, no les importa. Vergüenza debería darles eso, ¿no? Pero uno es cristiano y te apuntan y te critican y en el trabajo es tan duro y dale, ¿no? Y si dice, ay pastor, usted no sabe qué es eso. Claro que sé, pues estoy en este planeta Tierra. No siempre fui pastor, fui cristiano, por eso soy pastor ahora, porque fui cristiano y busqué agradar a Dios. Entonces,
Dice la Biblia que nos gocemos y alegremos porque ¿qué? Hay una recompensa, hay una bendición. Su recompensa es chiquita, dice la Biblia. Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y tenemos al pobre Elías, volviendo una vez más a Elías, dice 1 Pedro 4:14, si alguien los insulta por confiar en Cristo, por ser cristianos, considérenlo como una bendición, pues eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios, su presencia, está ¿en dónde? En ustedes. Vergüenza te debe dar si nadie sabe en tu trabajo que eres cristiano. Ya se sabe en el de la oración de la servilleta, ¿no? Que te da pena que te vean orar en público. Entonces había un amigo que tenía la servilleta y decía, este es para que no se den cuenta que soy cristiano, tiraba la servilleta, ¿no? Y cuando iba agachándose, Señor, gracias por la comida, en nombre de Jesús, amén. Ya cuando nadie lo veía que había orado por la comida cuando salía del otro lado de la mesa. Te debería dar vergüenza que tienes años en tu trabajo y nadie sabe que eres cristiano. Somos luz. ¿Qué dijo Jesús? Que la luz no se pone abajo de la cama, sino que se pone en alto para que resplandezca y todo el mundo vea que Cristo vive y que Él cambia vidas. Ahora somos imperfectos, claro. Lidiamos con problemas, claro. Todos tenemos, por eso dice Jesús, cargue su cruz cada día, porque todos tenemos diferentes áreas en las que el Señor necesita trabajar. Pero dice la Biblia que si la gente te insulta por ser cristiano, debes darle gracias a Dios, porque la gente se ha dado cuenta que eres diferente. La gente se ha dado cuenta que de verdad estás siguiendo a Cristo. Entonces, Dios le dice a Elías, mira, Jezabel no aguanta que para ella no practica su religión y que la estás confrontando con su estilo de vida pecaminoso. Le dice Dios a Elías, huye al río, al arroyo, al este del río Jordán, y yo te voy a proveer agua en ese lugar que vas a tomar, vas a estar escondido. Tuvo que huir, tuvo que esconderse. Y eso es bonito saber, de que quizá cuando uno viene a Cristo, tu propia familia te va a rechazar. Te va a decir, ya te cambiaste de religión. A mi mamá la rechazaron, siendo judía que se entregó a Cristo. A mi papá igual, mi papá creía que todas las iglesias que no fueran iglesia católica romana eran una secta. Entonces, pues uno oye en la iglesia católica, ¿no? Dice el padre, cuídense de las sectas protestantes, ¿a poco no? Y es importante entender que las sectas se cortan de lo que históricamente ha creído la fe cristiana, niegan que Jesús es Dios, niegan la Santísima Trinidad, etc. Creen que son los únicos poseedores de la verdad. Yo quiero que sepas que si nos visitas en esta tarde, nuestra iglesia no predica nuestra iglesia. Nuestra iglesia no predica que nuestra religión es la mera buena, que solo nuestros chicharrones truenan, no. Nuestra iglesia predica Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Predicamos a Jesús. Y Elías, Dios trajo provisión en medio de la persecución. Entonces, número uno, ¿qué aprendimos? Seguir a Cristo significa que algunos te van a ¿qué? Rechazar. Pero ¿sabes qué? Dios va a proveer. Dice el Salmo 27:10. Aunque mi madre y mi padre me dieran la espalda y me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. En el libro de Isaías le decía Dios al pueblo de Judá, tú eres como una mujer que fue despreciada y desechada y te sientes sola, porque la nación entera por su pecado fue tirada y abandonada y menospreciada. Y hay mujeres que se sienten así, que al venir a Jesús tuvieron maridos abusivos que les dieron la espalda, pero el profeta Isaías les dice, yo soy tu esposo, yo soy tu proveedor. A la que llamaron desamparada, llamarán amparada, porque yo estoy contigo. Y lo bonito es saber que cuando venimos a Cristo, así como Elías, que mandó Dios cuervos para traerle pan, y tenía agua y hasta carne, le llegó. Dios abrirá una puerta para proveer lo que necesitas. Muchas veces cuando venimos a Cristo, tus amigos te van a criticar y dar la espalda, pero vienes a la iglesia y encuentras gente que al igual que tú, anda luchando en la vida, que al igual que tú, ya se cansaron de vivir una vida en el pecado y dicen, ya basta, quiero ahora seguir a Jesús. ¿Son perfectos? No. Nosotros aspiramos a ser una iglesia sana, no una iglesia perfecta, porque perfección no existe, solamente Dios la tiene.
Una iglesia sana significa que una iglesia que ayuda a las personas en pecado a salir adelante. Una iglesia sana significa que cuando dos personas se pelean o una es inmadura, se habla con la persona y se le anima. Una iglesia sana es una iglesia que tiene una buena rendición de las finanzas que se dan a misiones y a todas partes. Hay muchas maneras de medir el ser sanos e íntegros para Dios. Pero donde quiera que hay personas, toda iglesia es imperfecta, porque somos personas imperfectas. Pero lo bonito es saber que en medio de las imperfecciones tú vas a encontrar amigos, amigas, personas que te van a decir, ¿sabes qué? Yo también, mi esposo, no sabes, me maltrata, pero ¿sabes qué? He estado orando y he visto que Dios ha estado trabajando, y vas a poder encontrar amigas y personas y vas a poder orar unos por otros. Esa es la importancia de los grupos de vida. Y si no te has involucrado en un grupo de vida, involúcrate. Entonces, cuando se cierra una puerta, Dios va a proveer para todas tus necesidades emocionales, espirituales y aún económicas. Dios le dice a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, así se llamaba esta región de los fenicios, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado, ¿a quién? A una viuda que te alimente. ¿No se le hace usted como mala onda, como decimos, ay Señor, pues cómo que una viuda, pobrecita, pues si ni le alcanza y ni tiene, y quieres que una viuda mantenga a tu profeta? ¿Por qué en una familia, un hombre rico? ¿Por qué? A veces el que tiene no es agradecido con Dios. Mi esposa en una ocasión fue un viaje misionero a Cuba, y cuando estaba en la universidad en Monterrey, y cuando estaba en ese viaje tenía compañeros que eran ingenieros, pues ahí estudió ingeniería. Por eso le digo, ¿qué pasó mi Inge? Cuando veo a mi esposa. No es cierto. No. Tenía compañeros que tenían negocios y que les iba bien económicamente, personas como aquí le llaman entrepreneurs, ¿verdad? Emprendedores, gente que tenía dinero, y dijo, ¿sabes qué? Quiero ir a Cuba 2 semanas, vamos a vivir en un lugar muy pobre, hablándole a la gente de Jesús, orando por la gente. Quiero que consideres ayudarme para pagar el viaje. Me lo pueden pagar mis papás, pero me dijeron que no, porque tiene que ser la provisión de Dios, que Dios me envíe y que aprenda a levantar eso. Bueno, total de que, ¿sabes quién era la gente que apoyó a mi esposa en el viaje? La hermana que trabajaba muy duro y difícil, y madre soltera, llegaba, hermana, he estado orando por usted, tenga 500 pesos para su boleto para que vaya a Cuba a hablarle a la gente de Cristo. Y la gente que tenía mucho dinero de la pipirisnay, de la sociedad, le decía, pues mira, ahí te 50 pesos, ¿sí? Es increíble, a veces la gente pobre es gente, no siempre, ¿verdad? Hay gente pobre que es bien orgullosa y gente rica que es bien humilde. Hay de todo, ¿verdad? Dios lo que quiere ver es un corazón humilde y dispuesto y generoso para Dios. Y yo no sé por qué, pero Dios lo envió. Yo asumo que esa era la situación, que una mujer que ha pasado necesidad puede compadecerse con aquel que ha pasado necesidad. Y llega Elías con la mujer y la encuentra cortando unas maderas, porque la Biblia dice que se proponía hacer un fuego para hacer un pan. Y primero le dice, ¿me das un poco de agua, por favor? Y ella va y le trae agua al profeta. Y ya que Elías sacia su sed, por cierto, ya me dio sed a mí. Que se mueran de sed, no. Entonces, ya que sacia su sed, le dice, ¿me traes por favor un pedazo de pan? Y dice la mujer, ¿sabes qué? No sabía que era profeta, pero ¿sabes qué? Le dice, no puedo darte pan, porque es un tiempo de sequía en toda la tierra y de hambre. Todo lo que tengo es un puñado de harina y es un puñado de aceite. Y sinceramente quería hacer un pan para mi hijo y para mí, que probablemente va a ser el último, porque ya se nos acabó la comida para morirnos y no va a haber más. Y le dice Elías, ok, está bien, pero antes de hacerte tu último pan, primero prepárame uno para mí. Dices, ay hermano, qué abusivo, ¿verdad? Pero Dios lo había enviado. Dios quería hacer algo con esta viuda. Y total que aquella viuda, por alguna razón, Dios preparó su corazón y dijo, está bien, voy a compartir esta última harina y pan contigo. Y ella hizo esto en un acto de fe. De alguna manera se enteró que Elías era un profeta de Dios y era una mujer que ni siquiera era una mujer de Israel, pero reconoció que era un profeta de Dios. Y una de las cosas a ustedes que se bautizaron y ustedes hermanos en Cristo que están aquí,
Dale a Dios tu vida, aunque sea difícil hacerlo, confía en Él. Dios nunca te va a decepcionar, Dios nunca te va a dejar. Él hizo la vida, Él no es religión, Él es Dios. Y entonces esta viuda confió en Dios, y ¿sabes lo que pasó? Que Dios hizo un milagro de multiplicación aquí en los elementos, en los átomos de esta aceite y harina, que nunca se agotó, y todos los días estuvieron comiendo tortas y pan día tras día, tras día, tras día, tras día, por un milagro maravilloso de Dios. Esta mujer tenía mucho pan y harina para comer. ¿Cuál era la respuesta? No. ¿Iba a morir, sí o no? Sí. Pero decidió decir: Señor, no tengo mucho, pero lo poco que tengo confío en ti. Si este hombre es un profeta de Dios de verdad, yo sé que tú vas a tener compasión de nosotros de alguna manera, y como quiera voy a morir, comparto un poco de lo que tengo. Y déjame decirte que Dios te llama a rendir tu vida a Él, rendir tu corazón a Él. Decirle: Señor, yo quiero que ocupes tú el primer lugar, no que seas mi religión, sino que seas mi Dios, porque tú me diste la vida y a ti voy y te entrego lo que soy. Dice Mateo 10:39, si solo se preocupan por su propia vida, ¿qué dice Jesús? La perderán. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado que queriendo ser muy feliz, que queriendo encontrar al novio, queriendo encontrar a la novia de tus sueños, queriendo salir adelante en tu trabajo y comprar el carro que tanto soñaste, medio lo lograste y pum, 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 y todo te fue mal? Dice la Biblia: cualquiera que quiera ganar su vida la perderá, pero si están dispuestos a entregar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Y Jesús dijo que es como el grano de trigo, que solito no sirve para nada, pero si está dispuesto a dejarse caer en tierra y morir, va a producir fruto y semilla. Eso es lo que Dios puede hacer con tu matrimonio. Eso es lo que Dios puede hacer con tus hijos. Eso es lo que Dios puede hacer con tu vida. Si tú le das tu tiempo, tu corazón, tu mente, tu atención a Dios y dices: Señor, voy a empezar a leer tu palabra, el Nuevo Testamento, aunque sea un capítulo diario, le voy a apuntar a 7, y aunque sea 5 días de la semana que lea tu palabra. Señor, voy a rendirte mis emociones, mi corazón, todo lo que soy. Bueno, Dios hizo un milagro maravilloso, pero mira lo que pasó. Un día el hijo de la viuda se enfermó y empezó a batallar para respirar. Y dice la Biblia que aquel niño, en fiebre, probablemente ardiendo en fiebre, expiró y dejó de respirar. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece eso de una viuda que confió en Dios y que su hijo se le muere? ¿Te parece justo? No es justo, ¿verdad? Como que nos cuestionamos, ¿no? Cuestionamos a Dios. Dios, oye, queremos decir casi: Señor, ¿qué te pasa? ¿Se te fue la mano aquí? Y dice la Biblia que esa mujer llegó llorando, desesperada, a Elías, y le dijo: Elías, ¿qué tienes contra mí, profeta de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados pasados? ¿Qué pasó? ¿Has venido a matar, Dios, a matarme a mi hijo? Y eso nos muestra que cuando en momentos de crisis, que Dios nos libre de perder un hijo, porque yo creo que hay pocas cosas más difíciles que eso, y algunos lo han pasado en nuestra propia iglesia. Por lo menos acá hay 2, 3 familias que han pasado la muerte de un hijo. Yo creo que uno da ganas de quejarse con Dios y de reclamarle a Dios y decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y cuando vamos a los salmos, ¿sabes qué es lo maravilloso con Dios? Que cuando vamos a los salmos nos damos cuenta de que el salmista dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y se da uno cuenta que uno puede ser honesto con Dios cuando vengan calamidades. Y esto es a ustedes que se bautizaron. El venir ahora a Cristo no es una garantía que la vida va a ser color de rosa, que de ahora adelante va a ser un cuento feliz. Todos nosotros somos humanos y estamos propensos al dolor. Es más, en nosotros, en nuestro código genético, ya tenemos programadas enfermedades que nos van a dar cuando estemos más grandes. Entonces, ¿de qué sirve Dios? Dios en la Biblia nunca nos promete que nada malo nos va a pasar. Cristo mismo, cuando iba a la cruz, lloró lágrimas y sudor de sangre,
Y dice que dijo: Padre, si es posible que pase de mí esto, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Y era necesaria su muerte en la cruz para salvarnos. Espera adversidad y aflicción como cristianos. Mira lo que dijo Jesús: miren que la hora viene en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas, ¿para qué? Para que en mí hallen paz. En este mundo, ¿qué dijo Jesús? En este mundo donde vives, con tu familia, en tu relación con quien estés o con tu matrimonio, en este mundo, con tus hijos rebeldes, con tus injusticias en el trabajo, a lidiar con personalidades diferentes que nos causan molestia, desacuerdos, malentendidos. En este mundo van a tener, ¿qué dijo Jesús? Aflicción. ¿Qué es la aflicción? Cuando te sientes afligido, preocupado, que no sabes qué va a pasar, que es una situación incómoda, molesta, una enfermedad que te descubrieron. Dijo Jesús: pero confíen, tengan confianza, yo he vencido al mundo. La Biblia nos dice que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estaba oyendo las noticias esta semana del terremoto y tsunami que se espera en Seattle. ¿Ya lo han escuchado? Que dice que cada 240 años da y ya han pasado 315 años y que las placas tectónicas de Fuca, de Juan de Fuca, pegan contra Seattle y que es el mismo esfuerzo que levantó el monte Everest y que se espera que de la I-5 para el este todo desaparezca, y ahí vivo yo. Me dan ganas de mudarme, pero no puedo. ¿Qué voy a hacer? Pues ya que pueda más adelante me mudo, ahorita no puedo. No nos queda más que confiar en Dios. ¿Sí? Si nos toca, nos toca. Me voy con el Señor. Pero no vamos a afligirnos y estar todos: ay, ¿qué va a pasar? Y, ay, ¿qué se me hace que me voy a Arizona y ahí te achicharra el sol, ¿no? ¿O qué se me hace que me voy a Texas y te agarra un tornado? ¿Sí? Me voy a la Florida y te agarra un huracán. O dices: me voy a North Dakota, ahí a un rancho a trabajar, bien pacífico, no hay ni terremotos ni nada. Y cruzas la calle y te atropella una camioneta. ¿No tiene uno control del futuro? ¿No es cierto? ¿Qué dijo Jesús? No se aflijan por el día de mañana, porque nadie sabe lo que será. Bástele a cada día su propio, ¿qué? Afán. ¿Cada día hay afán, sí o no? Todos los días. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Tengan confianza, hijos de Dios. Yo he vencido al mundo y ustedes están conmigo. Y hay vida eterna, y hay provisión, y hay amor del Señor, y hay fidelidad. Y Él llena nuestro ser y nuestra vida y nuestro corazón. ¿Qué aprendemos de la historia de Elías? Que Elías fue un hombre fiel en tiempos de infidelidad. ¿Le costó ser fiel? Sí, pero también mostró el poder que había en Dios, porque dijo: no va a llover, y no llovió. ¿Dónde estaban los dioses de la fertilidad? Inexistentes, anulados. Y ahí estaba Jezabel: oh Baal, manda agua, manda... y nada. ¿Por qué? Porque Dios dijo: no se trata de tus dioses o tu religión. Yo digo que no llueve y no llueve. ¿Por qué? Porque se han apartado de mí. Yo les voy a mostrar que sus dioses en los que confían no tienen poder. ¿Qué necesidad de pasar sequía? Y a veces así estamos en nuestras vidas, con sequías espirituales, relacionales, aún financieras, porque no hemos confiado en Dios y no le hemos dado nuestra vida. Y por eso Dios cierra las ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque no nos va a estar premiando con nuestra rebeldía. Pero con Elías, aún en medio de que a él le tocó sufrir, porque a veces sufren justos por pecadores el juicio de Dios, Dios trajo provisión. Le mandó cuervos, le mandó agua, y luego le mandó una viuda del lugar menos inesperado. Y Dios honró a esta viuda, porque esta viejecita como quiera iba a morir. Pero por su fidelidad, por decirle: Dios, no tengo mucho, pero aquí está un poquito de harina y de aceite, te entrego esto. Imagínate cuánto más podrá hacer Dios con tu vida, dándote una vida abundante si le entregas la vida que tienes, aunque esté hecha a pedazos. El Señor la puede pegar y hacer de nuevo. Y cuando pasó esto, es importante esto, me encantó: cambia tu perspectiva. No es que Dios lo envía, sino que Dios te ayuda cuando viene. Imagínate que en tu cuerpo tus células ya están programadas para tener cáncer.
Es que Dios te envió el cáncer o te envió la enfermedad. No, como quiera te iba a dar. Pero te iba a dar lejos de Dios, en el pecado, sin esperanza y todo golpeado. Pero ahora Dios te la da y tienes una fortaleza en Cristo. Tienes personas que te apoyan en oración. Dios manifiesta tu poder o te sana y te levanta o usa la medicina y aún de cualquier forma se glorifica y te hace a ti ser más humilde y confiar en Dios. Esta mujer como quiera iba a morir. Dios no le mató al niño. Dios se lo revivió. Porque llegó Elías y le dijo: Señor, no es posible. Mira lo que ella hizo. Y se tendió sobre el niño y lloró y clamó y luchó. Y eso debemos hacer nosotros. ¿Te sientes amolado? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios con oración y ruego, por nada estés afanoso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasó? Dios levantó la vida de este niño. Este niño volvió a vivir y la viuda dijo: ahora sé que Dios verdaderamente está contigo. Nuevos creyentes que han tomado esta decisión, que no sea una decisión de emoción del momento. Pruébenle a Dios que de verdad de corazón lo están buscando. No por haberse metido al agua, sino porque de ahora en adelante quieren seguirle a Él con todo su corazón. Esperen rechazo. No significa que la vida será color de rosa. Enfrentaremos enfermedades, problemas relacionales, familiares, etc. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Inclina tu rostro ahí donde estás.